Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. La palabra de Dios es la que hace que Dios actúe en nuestra vida. Y esa fe, esa palabra que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé revelación. La revelación es cuando la entendemos y la podemos aplicar en nuestro diario vivir. Únanse conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, que es viva, poderosa y eficaz. Señor, que lo que hoy aprenda lo pueda tener en mi mente y en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a mirar la Biblia. Debemos de tomar mucho interés porque nos vamos a fortalecer, nuestras vidas van a cambiar, la mano de Dios va a obrar en nosotros siempre y cuando le demos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Digan, en primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia tiene la respuesta a cualquier tema. Hay gente que se cierra y dice, no, es que la Biblia es únicamente la lista de provisiones. No, la Biblia es la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Digan, así que los cristianos entendemos que, o cuando decimos que la escritura es inspirada por Dios, significa que cada palabra que ella contiene proviene de Dios. Número 2, fue escrita principalmente en dos idiomas, griego y hebreo. Ahí les tengo la muestra de las dos idiomas, así se escribían. El hebreo se lee contrario a lo que nosotros leemos. Nosotros leemos de izquierda a derecha, el hebreo se lee derecho a izquierdo, se lee en contrario. Y algunas porciones muy pequeñitas fueron escritas en arameo. Esas porciones las encontramos en el libro de Esdras, Daniel y algunos versículos de Jeremías y unas pocas frases en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se dice que lama sabatani es arameo. Entonces tenemos que es inspirada y que es escrita en dos grandes idiomas. Número 3, fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. Desde cuando comenzó o se escribió el primer libro hasta cuando se escribió el último libro. Entonces, se dice que el primer libro que se escribió en la Biblia fue Job y el último libro que se escribió fue el libro de Apocalipsis. En la Biblia, hablando de tiempo, existen dos clases de tiempo que nosotros debemos de aprender a diferenciar. El cronos, de donde tenemos cronómetro, donde tenemos todo, es el tiempo que nosotros sumamos. Es el tiempo que, por ejemplo, hoy Joana está teniendo en cuenta, ¿no? El cronos. Y existe otro tiempo que nosotros hablamos mucho de ese tiempo y no sabemos a qué se refiere, y es el kairos. El kairos es el tiempo de Dios, lo que Dios determinó hacer Él y que se va a cumplir, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios. Entonces, nosotros decimos, en el tiempo de Dios, van a suceder, por ejemplo, el Señor Jesucristo vino en el tiempo de Dios, y otros acontecimientos se van a dar en el tiempo de Dios, pero, escúchenme bien, los que están aquí levanten la mano y digan, Señor,
revélame tu palabra. El tiempo que nosotros decimos que de Dios, ese nosotros lo aceleramos o lo alargamos. Lo acortamos o lo alargamos. El ejemplo grande está en el pueblo de Israel, que máximo se hubieran demorado 3, hablemos de 4 meses, saliendo de Egipto para llegar a los límites del río Jordán. Pero ¿qué sucedió? Su mal comportamiento, su rebeldía, su necedad, su desobediencia y todas las demás cosas, 40 años, y el Señor no los dejó pasar el desierto hasta que no se murieron todos, incluyendo al mismo Moisés y a Aarón. Se escaparon 2 que tenían una forma de pensar diferente a todos los demás y se llamó Josué y Caleb. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser como Josué y Caleb. Pensar, dice la Biblia, tenían un espíritu diferente. Dígale: Señor, con ganas, Señor, ayúdame a ser como Josué y Caleb. Los otros se quedaron. Número 4. Dios utilizó para su escritura a más de 40 hombres, 40 personas. Entre ellos, escuche allí el por qué es un libro singular, sobrenatural. Estaban pastores, no de los de ahora, pastores literal de ovejas, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes, y tenían diferentes profesiones, pero lo más tremendo de todo es que fue escrita en diferentes circunstancias. Unos presos, otros en el barco, otros perseguidos, otros en palacio, en diferentes lugares. Pero, escuche bien, la Biblia no contiene contradicciones porque tiene un verdadero autor, una mente celestial que se llama el Espíritu Santo de Dios. Si van a decir amén, digan con ganas. Número 5. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando hablamos, la palabra testamento significa pacto, acuerdo que se hace entre 2 personas. En este caso, el Señor hizo varios acuerdos en el Antiguo Testamento que los podemos estudiar en las dispensaciones y los pactos. En cada edad, en cada periodo de esos, Dios iba tratando o exigiendo a las personas un modo de ser, y entonces se establecía el pacto de: si ustedes cumplen, yo cumplo. Y les quiero decir algo, son un poco de años que llevo conociendo al Señor, siempre ha cumplido el Señor. ¿Y sabe qué es lo tenaz de todo? Que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que por ejemplo, el Señor, cuando celebró lo que conocemos como la última cena, la Santa Cena para nosotros, estaba sellando un nuevo acuerdo, y ese acuerdo es que todos los que creemos en el Señor Jesucristo, a pesar de lo que hayamos hecho y de lo que hagamos y de todo, siempre y cuando nos mantengamos fieles y firmes, allá estaremos con el Señor. Bien, 6. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, 929 capítulos y 23.214 versículos, para que vean. Job, como les decía ya, fue el primer libro que se escribió, y Malaquías el último. Si a usted le dicen, usted sigue diciendo que Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia, si no se retracta, lo mato. Digo, no me retracto porque la verdad no sé, es lo que han dicho. La seguridad de Apocalipsis sí, pero del libro de Job no, se cree que es el primero. Hay cosas que no podemos dar la vida por esa declaración, pero si a usted le dicen,
si sigue creyendo que Jesucristo es su Salvador, le voy a quitar la vida, lo voy a poner en la silla eléctrica o yo no sé en qué cosa, diga, bueno, he entendido que el Señor adelantó mi partida de lo que yo pensaba, de lo que yo creía y para adelante. Ahí sí les da miedito, ¿no? Ahí sí les da miedito. Bueno, dije que iba rápido porque ustedes son inteligentes y sabios. Bien. Número 7. El Nuevo Testamento contiene 27 libros escritos o cartas, 260 capítulos, 7.959 versículos y el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento se llama Santiago y el último Apocalipsis. Uno piensa al coger una Biblia que el primer libro que se escribió fue Mateo y luego el otro, no, solo se organizaron más tarde. Si nosotros tuviéramos, hay una Biblia que la han puesto en el orden que se escribió y eso es una cosa tenaz porque la Biblia está escrita de manera temática para que tengamos como una secuencia y la podamos entender. Dios ha levantado gente que ha trabajado muchísimo para obtener hoy tantas cosas. Por ejemplo, los capítulos. Originalmente no habían capítulos, tampoco habían versículos, tampoco habían títulos. No había concordancia para que, ¿dónde es donde dice, clama a mí, yo te responderé? A usted le tocaba ponerse y leer todo el libro buscando, a ver dónde era, donde dice, ahora no, una concordancia. Y para acabar de completar, ahora le pregunta a San Google, vea que dónde dice, y dice Jeremías 33:3. Acuerde que ese es el teléfono que usted debe tener. El número de emergencia no es el 911 o yo no sé, ahora es el 123, pero el de emergencia, el de ustedes y el mío es 3. ¿Jeremías qué? Eso, de los 3:3. Bien. Número 8. La Biblia se considera a sí mismo como la revelación de Dios. ¿La qué? Y ahí les doy Lucas capítulo 24, versículo 44. Todos los hombres, por ejemplo, los libros que fueron quitados, que se consideran ahora apócrifos, ¿cómo se llaman? No voy a ser como alguien que dijo, ese libro hipócrita. ¿Y cuál? Ese hipócrita que no es apócrifo, no aceptado dentro de la medida o el canon de las Sagradas Escrituras, en un libro que se atribuye que es revelación de Dios. Siempre los profetas, los escritores dijeron que así dice el Señor. Esa es la clave, así dice el Señor. Hay por ejemplo en Primera de los Corintios dice que digo yo, no el Señor. Y algunos piensan y dicen, estos son ideas de Pablo. No, era que el Señor Jesucristo no había aclarado porque Pablo tuvo que desarrollar las doctrinas, pero la misma autoridad que hubo en las palabras del Señor Jesucristo las tiene también los apóstoles. Fíjese que tuvieron un problema los cristianos cuando escribieron la Biblia o las palabras del Señor Jesucristo en rojo, porque hubo unos cristianos que no son de aquí, que únicamente leían lo que estaba en rojo. Esto es lo único verdadero, el resto de eso lo dice cualquiera. No, señoras ni señores, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Y útil. Así que entonces ustedes recordarán que así dice el Señor. Cuando habla de revelación, Dios dijo que se dijeran eso. Número 9. La Biblia es el libro más vendido. Se estima que se han vendido entre 5 y 6 billones de copias, que cada minuto aproximadamente se venden 50 Biblias alrededor del mundo, y sin embargo también es uno de los objetivos o de los objetos más robados, la Biblia.
No hay ningún libro que supere la Biblia. Ninguno. Estuve averiguando y hablan de los 10 libros más famosos del mundo, hablan de por allá y de por acá. Ningún libro ha superado las Sagradas Escrituras y ni lo superará, porque la Biblia es la palabra de Dios. A pesar que es ahí el librito ese, como dicen algunos necios, es que el papel puede con todo. Y yo le respondo, usted tiene toda la razón. Y entonces, sí, sí, puede con tanto que pudo con la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? Ahora, si usted le mete candela al libro, se quema, aunque Dios ha hecho milagros. Ya han intentado quemar Biblias y han gastado cajas de cerillas y le han hasta rociado gasolina, y hágale el intento a quemarlo, y Dios ha obrado de manera sobrenatural y no ha permitido que se queme. Como a un hermano que prestaba un carrito de esos que llamaban panaderos y fue a predicar a un pueblo por allá, de esos lados de donde es Georgina, gente mala. Y entonces agarraron y rociaron ese carro, bien rociado con gasolina, y se agarra una cantidad de esbirros del diablo allí a rastrellarle fósforos o cerillas y a meterle candela, y no le fue posible. Dios en su lugar y en su momento hace cosas sobrenaturales. Llegó el momento en que los emperadores de Roma ordenaron acabar con todas las Biblias. Por ejemplo, ustedes cuando colocan el farolito, están alegrándose que ese día fue la mayor quema de Biblias que ha existido en la historia, juntamente con cristianos, en una avenida que había de la entrada a Roma. Se alumbraban toda la gente con antorchas humanas y la montonera de Biblias que llevaron hasta allá, y en todo el imperio quemaron Biblias. Entonces los cristianos comenzaron a conmemorar ese día, y se inventaron luego que fue el día que el ángel le anunció a María que iba a ser madre del Señor Jesucristo. Algo que usted tiene que hacer es, el Señor cuando escribe, no escribe para confundirnos. El Señor, Él nos da la palabra para guiarnos. Por eso ciertas interpretaciones hay que evitarlas. Y entonces ellos conmemoraban y se inventaron que ese día fue en el año 1955, fue aprobada ese dogma que fue anunciado. Entonces comenzó a hacer una cosa toda rara. Fue anunciado el 7 de diciembre. Cuando ponen ustedes farolito. Luego nace el 24 de diciembre, cuando ustedes celebran el nacimiento de Cristo. Luego lo visitan los magos el 6 de enero, cuando no dan nada, parece el día de los regalos, pero no dan nada. Y luego se muere en Semana Santa, todo seguidito. Bueno, uno dice, es que en la Semana Santa se conmemora 33 años después, está bien. Pero ¿cómo es eso que es anunciado el 8, nace el 24 y el 6 lo visitan los magos? Los magos lo visitaron más o menos después de 2 años. Después de 2 años, no fue así. Por eso es importante que leamos y nos instruyan en la palabra de Dios. Digan. Número 10, porque traje 10 cosas para que ustedes aprendieran de la Biblia. Me dijeron, usted no tiene necesidad de explicar tanto, de decir tanto, porque usted se extiende mucho. Ya después les digo quiénes son los que han hecho eso. Tiene que ser más concreto, y mire que la pastora Emilce sí lo puede hacer, y usted ¿por qué no? Ya después les digo quiénes fueron. Número 10. A través de la Biblia podemos obtener la salvación. Romanos 10:17. No es que usted teniendo una Biblia se salve, es que leyendo la Biblia lo conduce, lo lleva, le enseña a través de quién está la salvación, y la salvación está únicamente a través de Cristo Jesús. Dice
no hay otro nombre. No invoque santo, no invoque nada, porque no lo pueden salvar. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es alguien que trae dos personas que están disgustadas y lo reconcilia. Va a mediar para que haya. Eso lo hace únicamente el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, estaba pensando en lo que sucede o sucedía a los judíos. Para ellos tenía un significado tremendo, porque todo el que entraba al desierto y no sabía el camino, moría en el desierto. Se extraviaba y se moría de sed, moría. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, ellos sabían la fuerza de lo que estaba diciendo. Es decir, usted no se va a perder, usted va a ser salvo, usted va a encontrar el lugar a donde fue creado. Ay, Padre, gracias. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, pero bueno, vamos a mirar así. Entonces, no es que tenga la Biblia abierta que se va a salvar por tener la Biblia. Nos vamos a salvar por leerla, porque nos conduce a el Señor Jesucristo. Es necesario que podamos creer en o tener el conocimiento de Dios y vivir conforme a esos principios que nos enseña la Biblia. Por eso es tan importante esta campaña que vamos a tener de retornar, de estudiar y de mirar que la Biblia es la palabra de Dios. Pónganse de pie, le damos gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos ayudará. 3 cosas tenemos que pedirle al Señor, y hágalo de todo corazón. No lo haga una oración ahí, sino 1, iluminación. Es como cuando usted entra a una habitación y todo está oscuro, usted no encuentra nada. Sin la iluminación del Espíritu Santo usted no va a encontrar nada en la Biblia. Luego que le haya pedido iluminación, le dice, Señor, yo sé que tú me vas a dar revelación. La revelación es cuando uno encuentra lo que está buscando. Y cuando le haya dado Dios la revelación, le dice, Señor, necesito sabiduría, porque la sabiduría nos capacita para poner en práctica lo que hemos aprendido. Esas 3 cosas son indispensables. Diga conmigo, Padre Celestial, con ganas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos unimos para pedirte que tú, Señor, nos des iluminación, revelación y la sabiduría para poner en práctica tu palabra. Señor, gracias, porque ella, la palabra, es el todo para mi vida. Allí encuentro consejo, alimento, promesas, sé tu voluntad y todo lo que tienes preparado para mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.